Hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos. Aquí el pastor Salomón de la Cruz les habla desde Cozumel y en esta ocasión quiero presentarle las 7 palabras de Cristo en la cruz, porque yo considero que es un tema de vital importancia. Sí, nos llama la atención cuando una persona va a ser ejecutada, por ejemplo, en la silla eléctrica. Si nos llama la atención cuando un delincuente va a ser sentenciado y quitado privado de su vida debido a la justicia. Si nos llama la atención las muertes trágicas, muertes por enfermedades catastróficas, por así decir, si nos llama la atención cuando personas que están inmiscuidas en la delincuencia organizada tienen una muerte demasiado violenta, hasta ser muchas de ellas descuartizadas, algo impresionante lo que estamos viviendo. ¿Cuánto más debe llamarnos la atención la muerte sustitutiva de Cristo, que fue en nuestro lugar, la muerte de un inocente, la muerte de un judío justo, que hace 2000 años fue colgado en una cruz, en un madero, y en ese sentido ejecutado injustamente? Yo creo que no podemos ser indiferentes ante esta muerte. No podemos ver una cruz y simplemente mirarlo sin entender lo que en esa simbología que se ha vuelto tan importante para representar la vida y la fe del cristiano, porque cuando se habla de la cruz es tan central que hasta se dice, cuando algo es importante, se dice, es un mensaje crucial o es algo que es tan importante que se cruza en el camino, porque está refiriéndose a la cruz como algo importante. No podemos ser indiferentes, no podemos mirar una cruz y caer solamente en una cuestión de latría para rendirle culto a la cruz, porque entonces pierde todo el sentido y toda la riqueza que de esa simbología religiosa emana. Y en este sentido, a mí me gustaría decirle que la cruz para nosotros tiene un mensaje trascendental. Pablo mismo dice, me gloriaré en la cruz. ¿Por qué razón dice me gloriaré en la cruz? Porque es a través de la cruz en donde encontramos el centro del mensaje del Evangelio. Y es precisamente en esa cruz colgado donde nuestro Señor, ya agonizando, da las últimas frases, 7 frases importantes que da este Mesías colgando de una cruz. Y son frases tan importantes que solemnemente la tradición le ha llamado las 7 palabras de la cruz. Todos nosotros sabemos que un hombre moribundo, en su último momento de vida, va a declarar las palabras que son más importantes para él. Dejar un legado. Y todo lo que vamos a estar desarrollando precisamente apunta a este legado que nos ha dejado el Señor, que yo creo que en ese momento en que está dando sus últimas palabras, está haciendo su testamento, está firmando precisamente de una manera interesante su voluntad, por así decir, su última voluntad en ese pacto que va a inaugurar, en ese pacto que va a establecer, en ese pacto que estará poniendo las bases, el fundamento para ese nuevo pacto que va a establecer un día. Y qué interesante es esto, porque aunque en su ministerio él contestó muchas interrogantes, él impartió muchas enseñanzas, ahora no está contestando a alguna pregunta específica que se le haya hecho, pero responde a los temas más importantes en la vida, mientras él está, por así decir, firmando
ese pacto interesante a través de las últimas 7 frases de Jesús en la cruz. Le invito para que usted pueda reflexionar juntamente conmigo sobre estas. La primera palabra es la palabra del perdón. En Lucas 23:34, mientras el Señor estaba colgando de la cruz, lo primero que sale de sus labios no es maldición, no es juicio, no es una declaración que fuego caiga del cielo y que los consuma a todos por esta injusticia que ellos están realizando en mi contra. No, lo primero, las primeras palabras que salen de su boca en este proceso de lecciones que nos deja. Y estamos hablando de un hombre que está dando ya sus últimas frases colgado en la cruz, pero la primera palabra que él da mientras está colgado en la cruz. Y que es interesante que mientras esas manos están abiertas, precisamente de par en par, y su cuerpo está entre el cielo y la tierra, porque ni está en la tierra ni está en el cielo, sino en el medio como intermediario, y sus brazos abiertos completamente, invitando al perdón, es precisamente la palabra del perdón. Por eso decimos, ¿cuánto es que me ama Dios? ¿Me ama así, o me ama así? Es el amor de Dios que está mostrándose en esta primera palabra. Es una palabra de perdón, es una palabra de cariño. Es interesante que en la hora de la muerte y en cualquier momento en el que hacemos esas reflexiones, por eso decía algo interesante aquel pensador que es el sabio, decía, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque en el día del nacimiento se hace fiesta, pero poca reflexión sobre lo que es la realidad de la vida. Sí, se celebra la vida porque la vida hay que celebrarla, pero el día de la muerte se hacen muchas reflexiones sobre el por qué estamos aquí sobre la tierra. Se hace también las reflexiones para la familia. En el día de la muerte es muy importante que las familias que han perdido seres queridos, las familias de los dolientes, las familias que están sufriendo por la pérdida temporal de un ser querido, se reúnan y se valoren y hagan este ejercicio de perdón entre ambos para que esa muerte pueda ser cultivada. Y eso es lo que el Señor está enseñando, que en el momento de la muerte lo más importante es que aprendamos a perdonar, que haya un perdón siempre en la familia. ¿Saben por qué? Porque ante las pérdidas físicas de las personas, hay algo que no vamos a recuperar jamás si no se llega con una reconciliación en la hora de la muerte. Jacob, antes de morir, congregó a sus hijos y les dio palabra de bendición. Moisés también en sus últimas palabras reunió al pueblo para darles aliento. Incluso Josué, acuérdense el momento cuando estaba a punto de partir y le dijo a cada uno de sus hijos, declaren por ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las mismas palabras del Señor Jesucristo fueron sencillas, pero fueron palabras que estremecen al mundo entero, que nos dejan una lección clara sobre los valores, las prioridades, el orden que debemos de tener en la vida. Por eso es que él expresa, Padre, habla de la relación que tenía con el Padre, porque hay algo importante que debemos de saber. Una persona que sabe perdonar es una persona que tiene excelentes relaciones con el Padre. Y él dice, Padre, perdónalos, que es la oración que conmueve todo nuestro corazón, que conmueve el corazón de Dios. Cuando ustedes ejercen esa expresión de perdón, de pedir perdón y no juicio por las personas, conmueves ese corazón de Dios. Porque aún dice así, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Las personas, cuando se meten a herir a otras, cuando ofenden, lo hacen en la ignorancia. Lo hacen cuando Satanás los ha envuelto, les ha de alguna manera enredado en sus pensamientos, y posiblemente algunos de los judíos que ahí estaban rodeados no se habían dado cuenta de lo enorme de su crimen, porque así es el hombre. Los hombres, al escalar los peldaños del martirio y el sufrir, pueden guardar rencor, pero
déjame decirte que no vale la pena partir del mundo con un rencor. Si tú estás anidando rencores en tu corazón, estás en una cárcel, porque cuando tú no perdonas, tienes encerrado al preso, y cuando perdonas, te das cuenta que ese preso eras tú. Padre, perdónalos, porque no saben. La segunda palabra es una palabra de esperanza que el Señor le da a un pecador arrepentido. Como dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Nuestro Señor entonces dedica hasta el último momento de su vida para dar salvación a las almas. Y precisamente la salvación está basada en su muerte. Miren, Nicodemo vino a altas horas de la noche y el Señor lo atiende. Jesús fue a la casa de Jairo para resucitar a su hija. Jesús también caminó una larga jornada para sacar de la tumba a su amigo Lázaro, que ya en 4 días había muerto. Y este momento en el que el Señor está en la cruz, no está pensando en su dolor, no está pensando en su vida, todavía sigue en mente el servir a los demás. Pero además de esto, el darles esperanza, una palabra esperanzadora de un hombre moribundo, sí, pero que es el Salvador del mundo. Cuando mira a aquel hombre destruido por dentro, un hombre que no sabemos todo lo que había sucedido en el proceso de su vida, pero es un hombre destruido, es un hombre que estaba sin esperanza, que no solamente iba a morir, pero que iba a la perdición eterna. Estas palabras son de grande aliento, porque habían 3 cruces allá en ese momento. Está la cruz de perdición de aquel delincuente que no se arrepintió. Estaba ahora la cruz de arrepentimiento de este hombre, pero en medio de esa cruz estaba la cruz de esperanza, la cruz de redención, la cruz de salvación, que era la cruz de Jesús. Y cuando expresa ese sentimiento de arrepentimiento y de conversión de su alma, y le dice, acuérdate de mí el día que tú vengas en tu reino, acuérdate para salvarme. Él les da una palabra de esperanza, pero no para el día cuando Él regrese en su segunda venida y cuando establezca su reino milenial. No, Él le dice, de cierto, con una seguridad que le da la esperanza para que no le quede duda, sin incertidumbre. De cierto te digo que hoy mismo no vas a esperar a que yo venga con mi reino. Hoy mismo vas a experimentar el anhelo de los patriarcas, el anhelo de los hombres de fe, que era, librarás mi alma del Seol. Tú lo vas a experimentar, porque en la muerte Él se iba al Seol, al lugar de los espíritus que han partido, pero que no solamente iba a ese lugar, sino que iba a rescatar a todos aquellos que estaban en ese lugar, y en ese mismo instante los iba a llevar, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que en ese mismo día que Él muere, va hacia la profundidad del Seol, del Hades, donde van las almas de los espíritus que han partido, y ahora los rescata, porque dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y entonces los lleva directamente al paraíso de Dios, en donde ahora van las almas de todos los justos. Y esto es algo muy interesante. Estas palabras las dirige el Señor a un hombre que está arrepentido, a un delincuente que se encuentra completamente arrepentido, y nos enseña que la salvación no depende de obras, sino que depende del arrepentimiento, de la fe, depende de la esperanza proporcionada por aquel que está clavado en la cruz. Depende entonces de aquel hombre de Galilea que murió, que derramó su sangre, pero que resucitó al tercer día, con estas palabras que le dirige, respondiendo a la oración, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él dice, en fe, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de esperanza. No importa cuál sea tu necesidad y cuál es tu oración, Él te dice que tiene la respuesta. Jesucristo tiene una palabra de esperanza para ti. Él es la respuesta
para el mundo. Esta es la tercera palabra, la palabra de responsabilidad en Juan 19, 26 al 27. Es una palabra que da ahora enfrente de su familia. Estaba su madre y estaba también el discípulo al que él amaba. Como una palabra de provisión, demuestra responsabilidad hasta la hora de la muerte. Una responsabilidad que está a punto de encomendar a Juan el discípulo. ¿A quién iba a encomendar? Al mejor de los discípulos, al de más confianza, al discípulo lleno de amor, iba a encomendar a su madre, porque él, recuerden que era el primogénito de María, y por lo tanto, después de la muerte de su padre, se encargaba precisamente del cuidado de su madre. Él se encargaba como hijo mayor, pero que ahora estaba ya por partir del mundo, pero aún en este momento en el que él está a punto de morir, no olvida sus responsabilidades. Qué interesante es pensar que a la hora de la muerte nosotros debemos de aprender a prepararnos y preparar nuestras responsabilidades. Cuando la edad o por una enfermedad catastrófica nos está invitando para prepararnos, para que dejemos todo en orden, para que no dejemos al aire nuestras responsabilidades, sino que podamos ser personas completamente responsables. Por ejemplo, él dejaba a su mamá a cargo de su discípulo, al quien él amaba. Y esto deja claro algunos de los deberes de las madres, de los hijos y de responsabilidades familiares, que son parte importante. La familia es una parte importante y nosotros tenemos que entender también el seguimiento y la continuidad del tema de la familia. Los deberes, por ejemplo, de una madre, que son criar a sus hijos en sabiduría, en la palabra de Dios, hablar palabras prudentes para que ellos vayan entendiendo y puedan captar cuál es el sentido de la prudencia, dar a los hijos un ejemplo en el temor de Dios y no provocar a ira a sus hijos. ¿Y cuáles serían los ejemplos de un hijo? Los ejemplos de un hijo serían obedecer y respetar a sus padres, cosa que el Señor cumplió perfectamente, aceptar sus enseñanzas, su corrección, proveer también para el cuidado de sus padres cuando envejecen, dice la palabra, si tus padres envejecieren, no los abandones, no desampararlos. El ejemplo de Cristo en la cruz nos muestra que Él hasta el último momento estaba pensando en los seres que está dejando. Nuestro Señor, aún en momentos de aflicción y muerte, nos dejó un vivo ejemplo del cumplimiento de los deberes, de las obligaciones que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos que pensar. Pensó en el legado que podía dejar al momento de partir y, no sé, dejar un testamento elaborado, algo formal para que pueda tener un seguimiento, dejar el tema de la pensión, algo muy interesante. Los padres también deben velar por la salvación de sus hijos y los hijos deben de respetar y honrar a sus padres. Esta es la enseñanza que se está encomendando en la cruz. La enseñanza es que cuando alguien en un momento dado sabe que se le acerca el día de la muerte, tiene que estar preparado, porque lo más importante es prepararse. Sí, es prepararse legalmente, prepararse incluso ya físicamente, hacer todo lo necesario, pero también prepararse económicamente y prepararse sobre todo espiritualmente. Y esto es algo muy importante, cuando nosotros arreglamos todos nuestros asuntos. Como le dijeron a aquel rey, arregla tu casa porque vas a morir. Y eso es algo muy importante. Todos nosotros debemos de estar preparados en la hora de la muerte. Pero el tema de la familia es un tema que nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios que dejar arreglado, que dejar acomodado. Así que incluso si hay alguna discrepancia entre los padres, hijos, padres, lo que sea, arréglenlo, arreglen su situación y prepárense para estos momentos de despedida. La cuarta palabra es la palabra de propósito. Mateo 27, 46. ¿Por qué es palabra de propósito? La pregunta que el Señor hace en la cruz es, en el mediodía, cuando algunos dicen que un eclipse solar
se presentó y quedó completamente oscuro. En ese mismo momento, esa oscuridad, esa nostalgia en el corazón de todos, que algo grande estaba aconteciendo, en ese momento hace una declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no es una pregunta en forma de queja, es una pregunta para enfatizar el objetivo, el propósito de ese proceso de oscurecimiento en el que se cierra la luz a los ojos físicos del Señor Jesucristo y de todos los presentes en ese momento. Hay varias ocasiones en las que el Señor aparentemente fue abandonado y se dejó solo. Esto contristó su corazón como ser humano, porque aquí en esta palabra se muestra la realidad del ser humano. Sin embargo, no detuvo en ninguna manera el avance de su ministerio, el proceso que él pasó. Por el contrario, estos procesos le impulsaron para seguir adelante. Y la pregunta aquí no es una pregunta de reclamo, sino es una pregunta para poder para poder visualizar el propósito. Entra plenamente la angustia que el salmista David en el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la primera palabra que pronuncia Jesús poco antes de su muerte, cuando hubo tinieblas sobre la tierra. Después va a pronunciar otras palabras, pero esta es la primera que la pronuncia en tiniebla. Pareciera que aquella hora Dios cortó la comunicación con él, se ocultó, y Jesús va sintiendo emocionalmente el abandono después de todo el proceso de esa noche de sufrimiento, y que hasta este momento no había dormido. No se oscureció para que él duerma y descanse físicamente, no. Se oscureció para que pueda percibirse precisamente esa soledad que estaba atravesando el Señor Jesucristo en este sentido, viviendo, por así decir, el infierno en vida, experimentando el infierno, para que tú y yo no pasemos por ese infierno, porque lo peor del infierno es la soledad del alma, y él la vive en este proceso. Lo interesante es que no se trata de una palabra de reclamo, posiblemente una palabra de angustia, pero el verdadero énfasis está en el propósito. Entiéndase en la palabra por qué como para qué. Lo que él está diciendo, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. No para que él descubriese ese objetivo y ese propósito, que lo tenía claro, sino para que nosotros nos demos cuenta de este glorioso propósito, que era la soledad de Cristo. Tenía el propósito de que esa soledad, la cual es el dolor más grande del infierno, no la experimentemos ni tú ni yo. Así que algunos momentos en que el Señor fue abandonado, a veces por sus seguidores, cuando preguntó: ¿quieren irse también ustedes? Otro momento cuando los discípulos, al ser apresado en el monte de los olivos, lo abandonaron también, incluso por Pedro, quien lo niega. De alguna manera ese apóstol más intrépido lo abandona. Y ahora por el Padre en la cruz. ¿Por qué esta actitud del Padre? Porque vio el pecado de todos nosotros. Romanos 5:1 dice que mas él cargó en él el pecado de todos nosotros, que fuésemos encontrados justos delante del Padre misericordioso. El estar separado de Dios es la consecuencia del pecado y es el castigo más horrible del infierno, como hemos dicho. Pena de eterna perdición es ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Abandonó Dios a su Hijo. Creo que no, porque Dios, 2 Corintios 5:19, siempre en la cruz estuvo con Jesús reconciliando al mundo. Solo experimentó el castigo del pecado del mundo, porque fue una obra sustitutiva, es decir, que tú y yo merecíamos, pero él ocupó nuestro lugar. Ese es el sentido y ese es el propósito por el que dice: ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo
podamos tener comunión con el Padre. La quinta palabra es la palabra de necesidad. Luego que Jesús dio a conocer cuál es la mayor necesidad, la espiritual, ahora da a conocer una necesidad sentida, físicamente hablando, lo cual simboliza también una ansia interior en su corazón amoroso, que es la sed por mí, la sed por ti, la sed por cada humano, por la redención de cada persona que está sobre este mundo. Este grito dio forma a las más terribles de las experiencias de sufrimiento. Desde luego que tenemos que tomar en cuenta todo el proceso de sufrimiento anterior, desde que fue apresado y que fue extropiado y que no había descansado y que ahora ha cargado esa cruz en las afueras de Jerusalén, y ahora definitivamente como ser humano, porque aquí se muestra en toda la plenitud la humanidad, la encarnación fue una realidad. Y grita, sed tengo. En ese sentido, la experiencia de sufrimiento físico, pero hizo algo más. En ese momento cumplió con precisión una profecía inspirada que había predicho los sufrimientos del Mesías. Hay una doble sed que Jesús aquí está presentando. ¿Cuál es esa doble sed? Primero, la sed física. ¿Cuáles eran las causas de la sed física del Señor, que había pasado su ayuno por casi 20 horas sin comer ni beber nada? Sus luchas morales contra sus enemigos también, cuestiones emocionales, sus heridas, la fiebre física que le hacía temblar en medio de todas estas heridas que estaban cobrando la infección en su cuerpo, su fiebre física, así como su experiencia del infierno en vida en la palabra cuarta, su cumplimiento de la escritura y todo este proceso de Isaías 53 que narra con lujo de detalle. Pero también está de por medio la sed espiritual. La sed espiritual está siendo ilustrada, esa sed espiritual que él experimentó, la cual incluye la sed de salvación, que incluye la sed de amor de Dios, la sed de oración, la sed de servicio. Todo esto que involucra al ser humano. Su sed física representaba la necesidad espiritual, sed de que los pecadores bebieran del agua de vida que es Él, que había ofrecido a la samaritana cuando le dijo, mujer, dame de beber. Y ella dice, tú no puedes sacarla, dijo él, si yo te diera del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y ella dijo, quiero de esa agua. Pues esa agua es la que el Señor viene a ofrecer. Sin embargo, en medio de la sed, ¿qué es lo que el ser humano le respondió? En medio de la sed, remojan a aquellos soldados vinagre agrio y se lo ponen para que él tome ese vinagre, experimentando así, bebiendo el cáliz de la ira de estos hombres y también de la ira de Dios, por así decir simbólicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Separará con su venida a los que le dieron de beber, a los que le dieron de beber ese vinagre. Porque ¿cuántas personas ante la sed del Señor, sed por tu vida, que te ha buscado ¿para qué? Para hacerte un bien, que te ha buscado para amarte, que te ha buscado para suplir esa necesidad espiritual, que te ha buscado para hacer la respuesta para tu alma, le has respondido con vinagre, con una respuesta agria. Y de alguna manera, por eso dice, cualquiera que le dé un vaso de agua a mis hijos no perderá su recompensa. Y se lo da un profeta, recompensa de profeta. Pero si al Señor le dio vinagre, ¿qué va a pasar con aquellos que no mitigaron esa sed del Señor? Ahora van a enfrentarse con el juez del mundo, quien hoy tiene ansias de saciar tu sed y darte del agua de vida. Un día va a responder con un juicio a todos aquellos que endurecieron sus almas para recibir al Mesías Salvador. Hoy
abre tu corazón y recibe para que en tu interior corran ríos de agua. La sexta palabra es la palabra de victoria. Esa palabra de victoria que está en Juan 19:30, que se declara con estas palabras, tetelestai, que es consumado es. Esta sexta palabra fue pronunciada inmediatamente después de que tomó el vinagre, y el cual no lo hizo decaer, no le quitó el ánimo. Por el contrario, aceptaba el proceso de sufrimiento de una manera fuerte. Inmediatamente cuando él toma ese vinagre, toma con fuerza que va sacando de lo más profundo, agarrándose de esos clavos de la cruz, y grita con todas sus fuerzas, tetelestai. Y esa palabra, tetelestai, pronunciando ese grito, dice Lucas 23:45 y 46, esto dio una gran voz, es decir, con voz potente, con voz de victoria, no como un moribundo sin fuerzas, agonizante, que se victimiza, que da lástima al morir. No como alguien derrotado, sino como un rey en su trono poderoso allá en esa cruz, grita tetelestai, que de alguna manera está diciendo literalmente, ha sido terminado o la cuenta está saldada. Qué interesante, porque no habló como un mártir, habló como un triunfador. No habló como alguien derrotado, habló como alguien victorioso. Habló de esta manera diciendo, he acabado la obra que me diste. ¿Qué es lo que estaba terminado? Estaban terminando los tormentos de sus enemigos gratuitos, porque estaba a punto de morir, pero también estaba terminando los designios y mandatos del Padre que él mismo había cumplido fielmente. Estaba terminando las normas de las leyes ceremoniales, llegaron a su término, ha terminado la misión de la ley, ha terminado los sacrificios, las sombras del sacrificio ahora han perdido su vigencia, ya han acabado. Ha acabado la deuda que ha sido pagada por Dios. Dios mismo fue quien pagó la deuda de la ley. Tetelestai era el sello, la estampa que se daba al pie en el último recibo. Cuando había un documento de alguien endeudado, se sellaba la estampa y se decía, tetelestai, ya está pagada, la deuda está saldada. Eso es lo que significaba, ha quedado saldado y tú no debes nada. Tetelestai es la frase que te dice, tú ya no debes absolutamente nada, estás libre. Está relacionado con la muerte de Cristo, su muerte redentora. Él ha consumado lo que era imposible para mí, para ti. Él ha saldado. Saldado está mi deuda. Somos libres. Ya no debemos nada a la ley. Somos libres del pecado. Somos libres. Nuestra parte es solo recibir a Cristo como Salvador por los méritos que Él ganó en la cruz. No por tus obras para que nadie se gloríe, porque es mediante la fe, la obra del Señor paga toda la deuda que nosotros teníamos. De modo que, si tú estás en deuda, ya tu deuda está saldada. Ya Cristo lo pagó hace 2000 años. Solamente entrega tu vida al Señor Jesucristo, porque Él ya terminó esa obra en la cruz del Calvario. No necesitas hacer ninguna procesión. No necesitas zanjarte y sangrarte o hacer alguna obra. No, porque Él ya pagó por tu salvación completamente y perfectamente. Tetelestai, la deuda está saldada. La séptima palabra es la palabra de confianza. Lucas 23:46. La última frase del Señor en la cruz, dándose cuenta de que su obra ya se ha consumado y que habrá gloriosos frutos de su salvación. Mirando el resultado de todo el proceso de sufrimiento, el Hijo ahora, después de haber visto que hay fruto de su muerte en la cruz,
mirando desde donde está colgado en la cruz, mirando el resultado de todos los hijos que iba Dios a enviarle, ahora sabiendo que ha cumplido con la misión, que no hay nada más que falte, en ese preciso momento, Él encomienda su espíritu en las manos del Padre. No cuando las circunstancias le parecieron más difíciles y dijo, ¿sabe qué? Pues ni modo, Señor, quítame la vida. No. Cuando fue el tiempo correcto, cuando ya había cumplido su propósito sobre esta tierra, que clama a gran voz y pone ahora lo último de sus fuerzas humanas físicamente antes de su muerte, la pone en fuerza y dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la palabra de confianza. Es la segunda vez que Jesús usa la palabra confidencial y filial, Padre. Acuérdense que inició con esa palabra, Padre, perdónalos. Y ahora dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera en intercesión fue por los agresores, pidiendo perdón. Y ahora, al terminar su obra, en el final de su carrera, como siervo sufriente, se entrega en los brazos del Padre. Qué hermoso es partir de este mundo sabiendo que has cumplido tu propósito. Es un testamento sellado con su propia sangre. Padre es una expresión predilecta y tranquilizadora, expresado por un hijo ejemplar lleno de obediencia hacia el Padre, el cual tenía contentamiento de ese hijo. Qué interesante es llegar al final de tu vida y hablarle al Padre. Padre, nos vemos allá en la casa. Al entregar su vida, no en forma desesperada, sino con un regocijo, pues culminó lo que vino a realizar a su favor. Qué tremendo espectáculo y triste es mirar las personas incrédulas partir de este mundo con desesperación, con miedo, con llanto, están viniendo por mí. Es que no está preparado entonces, pero él no. Él no estaba mirando que los demonios venían a buscarlo. No. Él regresa a su Padre para inclinar la cabeza entregándole el trofeo. Exhala su espíritu en el seno del Padre y de alguna manera cae en el sueño de su cuerpo, en el sepulcro, exhausto, diciendo, ahora mi espíritu está seguro en las manos del Padre. No solo es una palabra de confianza, sino que es una palabra de entrega, pero feliz y dichosa entrega en las manos de Dios, lo cual significa cuidado, seguridad en verdadera paz. Qué victorioso es un creyente que parte incluso hasta sonriendo de este mundo diciendo, Padre, aquí está mi espíritu, lo pongo en tus manos, las mejores de las manos. Encomiendo ahora este depósito en tus manos y entrego esta confianza. No es una súplica, sino es una entrega de su persona. Es hermoso partir de esta tierra y regresar al hogar triunfante. Yo sé, queridos amigos, que es algo muy bueno estar lejos de casa, pasear, pero no hay nada como regresar a casa. Y el Señor estaba por regresar a casa. Esto lo vivieron los grandes hombres de Dios, como cuando Esteban vio los cielos abiertos y entregó su espíritu. Cuando Pablo expresa, para mí el morir es ganancia. Esto es algo muy hermoso. No hay mayor satisfacción para el cristiano que saber que a la hora de la muerte irá a descansar en los brazos del Dios omnipotente. Yo te hago una pregunta. ¿Tú confías en el Padre? De tal modo que si mueres hoy, tu alma irá directamente en los brazos del Señor, donde está definitivamente más seguro. Tienes en Dios tal confianza que puedes decir, es mi Padre, y si perezco, mi alma se irá de regreso con el Padre. Estás seguro en las manos del Padre. No importa que este cuerpo se vaya deteriorando, el cuerpo irá al polvo, regresará a la tumba, pero estás listo para, el creyente debe estar listo para dejar este mundo y regresar a su hogar. Su verdadero hogar no está aquí. El verdadero hogar del creyente está más allá del sol.
Yo sé que no es fácil a veces despedirse de esta vida, pero no hay nada hermoso, créanmelo, que encomendar su alma victorioso, en paz, y llegar de nuevo, retornar a la casa del Padre. Queridos amigos, espero que estos mensajes, estas 7 reflexiones, sean de grande bendición para tu vida y que puedas encontrar en ellos fortaleza, visión, ánimo para continuar hacia adelante. Que Dios te bendiga grandemente, mi amigo.